Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Samsung QLED Q65C, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observas este unboxing te menciono algunas cosas importantes que debes conocer acerca de este modelo. La primera es que es un televisor LCD con retroiluminación LED Edge, no cuenta con función de atenuación local, tiene panel VA en todos sus tamaños hasta donde he podido averiguar y cuenta con filtro de color Quantum Dots. Segundo, no tiene puertos HDMI 2.1 en el sentido de que no es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables, pero sí es compatible con los 60 Hz en 4K, también con alto rango dinámico y también con canal de retorno de audio mejorado. Tercero, tiene algunas mejorías en comparación al modelo del año pasado, o sea, en comparación al Q65B, pero debo decir que tiene algunos recortes que iré mencionando a través de todo el video. Actualmente te diría que vale la pena más el modelo del año pasado porque se debería conseguir a un precio un poco más económico. En la caja encontrarás el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor, la guía de instalación, el manual de usuario, la tarjeta de garantía. También vas a encontrar las dos bases centrales junto con esta especie de tapa. En general es como tal un pedestal y tiene 4 tornillos. También encuentras el control remoto, conocido también como One Remote, el cual se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Tiene un diseño más renovado, mucho más pequeñito, ergonómico para algunos y no tanto para otros, como es mi caso de manos grandes. En cuanto a las entradas, este modelo tiene 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, 3 puertos HDMI 2.0, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico, y en este caso además, por lo menos aquí en Colombia, cuenta con entradas compuestas para, por ejemplo, conectar un DVD muy antiguo o una consola de videojuegos muy antigua. Así luce visto desde su parte baja. Este televisor tiene un grosor máximo de 2,57 centímetros. La instalación de la base es muy fácil, simplemente te fijas que cada parte tiene una letra, en este caso L para left o izquierda y R para right o derecha, y debes hacerlas empatar con las letras que están ubicadas en la parte posterior del televisor de esta manera. Luego procedes a colocar los 2 tornillos de cada parte de esta base central. Y luego, si así lo quisieras y para que luzca un poco más estético, procedes a colocar la tapa de esta forma, la haces deslizar hasta que al final haga un leve clic y listo. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared en horizontal y en vertical es de 20 centímetros. El peso de este modelo sin la base es de 15,5 kilogramos y con la base de 16,3 kilogramos. Si así lo quisieras, podrías acomodar el cable de energía y los cables de las entradas a través de estas ranuras ubicadas en la parte posterior, pero como te digo, es algo opcional. Y así luce visto desde uno de sus laterales. Su estabilidad no está para nada mal. Como te había dicho, el grosor máximo de este modelo sin la base es de 2,57 centímetros y con la base de 24,91 centímetros. Para este apartado Smart quiero empezar primero con el encendido que debes hacer por primera vez, y aquí te quiero decir 3 aspectos muy importantes. El primero es que, por supuesto, este modelo reconoce red Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz. El segundo es que la gran mayoría de pasos en este primer encendido los puedes llevar a cabo más adelante, como por ejemplo aquel que te indica iniciar sesión con una cuenta Samsung, lo cual será necesario para, por ejemplo, poder descargar aplicaciones. Y el tercero es que cuando llegues a este paso de términos y condiciones, si así lo quisieras, puedes cambiar el país de tu televisor Samsung aplicando estos pasos. Oprimes el botón de volumen, que en este caso sería mute, o función de silencio o silence, luego das la palanca hacia arriba, que sería volumen arriba, luego canal arriba y de nuevo el botón de mute o silence, y luego te aparece esta lista de países. Si quieres puedes cambiar la región de tu televisor Samsung
para poder acceder a aplicaciones y funciones extra. En este caso escogí Estados Unidos de América para hacer la prueba, luego sigues el resto de pasos para este primer encendido. Aquí ves que me da la opción de escoger entre el Bixby Voice y el Amazon Alexa, pero es porque he hecho el cambio de país. Porque por ejemplo aquí en Colombia y en muchos países solamente sería compatible con el Bixby Voice como asistente de voz. Como ves, además hay aplicaciones extra y funciones extra. Una de ellas es la aplicación Samsung TV Plus, que en Colombia y en muchos países no está disponible y por ende aquí aparece porque he hecho el cambio de país a Estados Unidos de América. En este caso funciona, pero obviamente el audio está en inglés. También está disponible la función de Gaming Hub y también las aplicaciones de Xbox, Nvidia GeForce, entre otras, pero recuerda que es porque he cambiado el país a Estados Unidos de América porque, por ejemplo, ni en Colombia ni en muchos países estarían disponibles. Pero además, para hacer uso de estas aplicaciones debes primero tener contratado el servicio de Game Pass, por ejemplo en el caso de Xbox, y además alimentar tu televisor por medio, por ejemplo, de una laptop a la cual conectes vía Wi-Fi a una VPN de algún país en donde ese servicio está disponible de forma nativa, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Brasil, entre otros. De lo contrario, no te va a funcionar. La tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo Tizen, es relativamente amplia y las aplicaciones varían dependiendo de cada país. Y no le puedes instalar archivos externos a los televisores Samsung. Si no encuentras la aplicación que quieres dentro de esta tienda, simplemente no la puedes instalar de ninguna otra forma. Una función que me gusta que hayan añadido a estos modelos Samsung 2023 es que en este menú se puede cambiar el orden de estos iconos de esta manera en la que te muestro, lo cual a mí personalmente sí me parece muy útil. Debo decirte que si quisieras volver a cambiar el país de tu televisor Samsung, te toca sí o sí en este caso restablecer el Smart Hub de la forma en la que te voy a mostrar. Te vas primero acá a todos los ajustes, luego bajas hasta donde dice soporte técnico, luego le das clic donde dice en cuidado del dispositivo, esperas a que se lleve a cabo este proceso, luego le das clic aquí donde dice autodiagnóstico y luego das clic donde dice restablecer Smart Hub. La clave por defecto, si no la has cambiado antes, es 4 ceros. Esperas que este proceso lleva más o menos entre 1 y 2 minutos aproximadamente. Obviamente va a borrar todas las cuentas y aplicaciones que hayas instalado. Luego de restablecer el Smart Hub te va a aparecer esta pantalla de inicio, el icono de apps. Debes hacer clic en él, luego clic aquí en configuración y cuando te aparezca la pantalla de nuevo de términos y condiciones aplicas los mismos pasos que ya te mostré antes. Oprimes el botón de volumen, que sería en este caso el comando de mute o también conocido como silence o silencio. Luego palanca arriba, que sería volumen arriba, luego canal arriba y de nuevo oprimes el botón de silencio y te aparece de nuevo la lista de países y en este caso voy a volver a cambiar a Colombia porque es el país donde vivo. Y como ves, solamente me da la opción de escoger como asistente de voz el Bixby Voice. Recuerda que el Amazon Alexa no es compatible en muchos países. También puedes observar que la aplicación Samsung TV Plus no está disponible, tampoco está disponible la función de Gaming Hub y tampoco puedes descargar las aplicaciones de Xbox, ni Nvidia GeForce, ni Amazon Luna, ni muchas otras. Este modelo en todos los países es compatible con la función de compartir pantalla o también conocida como Screen Mirroring y también con la función de Multiview que desde los smartphones de la marca Samsung la puedes activar o si no la puedes activar directamente desde el televisor y te van a aparecer dos pantallas. En una por ejemplo puedes visualizar lo que ves a través de tu smartphone y en la otra por ejemplo la aplicación YouTube del televisor o por ejemplo algo conectado a alguna entrada HDMI. También puedes conectar una cámara web a alguno de sus puertos USB, aunque en este caso solamente he hecho la prueba con esta cámara de la marca Logitech, bien sea que la utilices a través de la aplicación Google Meet o a través de la función Multiview.
Y en cuanto al navegador de internet, debes saber que es uno solo, que es propio del sistema operativo de este televisor, que es conocido como Tizen. Se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz, puedes navegar fácilmente sin problemas, la navegación es relativamente fácil, aunque la rapidez depende también de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Y puedes reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, incluyendo por ejemplo a través de crunchyroll.com. Vamos ahora con la review en cuanto a calidad gráfica. Como ya te he mencionado, este televisor tiene filtro de color Quantum Dots y una configuración de píxeles que lo denominan como panel o subpanel VA. La representación de colores es buena, me parece que de fábrica viene bien calibrado. Simplemente recuerda que a este modelo le bajaron un poco a la cantidad de brillo, como ya te había mencionado. Sufrió de recortes en comparación al modelo del año pasado y uno de esos recortes fue la reducción de la cantidad de brillo. No fue una reducción increíblemente alta, pero sí que se percibe. Pero le mejoraron el nivel de detalle en alto rango dinámico. Luego compararé lado a lado este Q65C contra el del año pasado, el Q65B, para que puedas percibir esas diferencias. También debes saber que, por supuesto, al igual que todos los televisores Samsung, este Q65C es compatible con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+, pero ten presente que esa tecnología y también el HDR10 y también el HLG solamente se activan de forma automática cuando el televisor detecta que el contenido es compatible con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, como por ejemplo en este caso HDR10+, que sería como tal la competencia directa del Dolby Vision, ya que ambas tecnologías tienen metadatos dinámicos. Quiero decirte que yo ya grabé la comparativa entre este Q65C y el Q65B del año pasado y por supuesto me falta editarla y luego la subiré al canal, pero te adelanto que sí me gustó mucho que hayan mejorado el nivel de detalle tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico HDR10 y HDR10+. Colocándolo lado a lado sí que se percibe una buena diferencia a favor de este modelo Q65C, que es el más reciente. Pero es verdad que cuanto a cantidad de brillo, para aquellos fanáticos a ese parámetro tal vez se decepcionen un poco, aunque la diferencia no sea demasiado grande. Aún así la experiencia de alto rango dinámico es muy buena porque lo importante es que haya un buen nivel de detalle y que el contenido luzca realista. Otro aspecto que mejoraron en este Q65C es el rendimiento en escenas oscuras. No por el hecho de que la cantidad de clouding o nubosidad haya decrecido, porque es muy similar en cuanto al Q65B. Pero sí mejoraron mucho el nivel de detalle también en este tipo de escenas, tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar. En la comparativa que suba más adelante al canal lo vas a poder notar mucho mejor. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. El resultado es muy bueno. Cuando el contenido tiene muy baja resolución, los resultados se muestran de una forma nítida. No perfecta, pero sí muy nítida, con muy pocas partes pixeladas o de hecho en algunas ocasiones nada de partes pixeladas. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También debes saber que la uniformidad de colores grises de este televisor es muy buena, con muy poco efecto de pantalla sucia, y que a la hora de ver contenido con más color, especialmente cuando ves deportes o cuando juegas videojuegos de deportes, el efecto de pantalla sucia nunca será perceptible. El manejo de los reflejos de este modelo es más que aceptable, especialmente cuando se trata de reflejos de focos de luz en pantalla. Con reflejos de luz natural, por ejemplo, provenientes de las ventanas, no hace un trabajo terrible, pero tampoco es el mejor porque recuerda que no tiene una increíble alta cantidad de brillo, aunque para ser de gama media considero que está bien en cuanto a brillo. Los ángulos de visión de este modelo no son buenos ni en vertical ni mucho menos en horizontal, porque recuerda que tiene panel VA
y es una de las desventajas, o mejor dicho, la principal desventaja de un televisor LCD LED con este tipo de panel, y es que los colores pierden mucho volumen o lucen muy blanquecinos cuando el ángulo de visión es amplio, especialmente en horizontal. En cuanto al manejo del movimiento, cuando observas contenido a través de alguna aplicación de streaming o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, debo decir que es más que aceptable, que es un poco mejor en comparación al modelo del año pasado, aunque la diferencia no sea muy grande, pero lado a lado sí que la pude percibir. Este parámetro ajustes de claridad de imagen cuenta con el movimiento libre de LED, que no recomiendo activar porque oscurece la imagen y además genera un efecto flicker. También está la reducción de ruido, pero usualmente colocar los ajustes de claridad de imagen en automático en la mayoría de ocasiones en escenas que tengan barridos de cámara o movimientos rápidos va a generar los mejores resultados con muy poco efecto de vibración o conocido como judder. Para este apartado gaming, inicio primero con la consola Xbox Series X. Como ves, este modelo por alguna razón no es compatible con la resolución 1440p y como te mencioné desde el principio, tampoco es compatible ni con los 120 Hz en ningún tipo de resolución y tampoco con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Tiene por supuesto modo juego, el cual lo puedes activar de forma manual o también lo puedes colocar para que se active de forma automática cuando el televisor detecta, además de la consola, un videojuego, y que se desactive cuando ese videojuego ya no está en funcionamiento. Y también se puede acceder a activar esta Game Bar. Por alguna razón esta función de zoom muchas veces no me la deja activar, no sé por qué. Desde aquí también puedes activar la función de Motion Plus del juego, la cual sí que mejora aunque sea un poco el manejo del movimiento y se nota especialmente en aquellos videojuegos que tengan muchas escenas o movimientos rápidos. También está la opción de hacer aparecer esta mira en pantalla, que tal vez pueda resultar útil para algunos gamers en aquellos videojuegos de disparos de primera o tercera persona. Desde aquí además puedes acceder a configuraciones extra para este modo juego. Una de ellas es el Motion Plus, que ya te había mostrado, que mejora el manejo del movimiento, y la otra es la función de HDR juego, que sí que genera cambios y solamente se puede activar cuando se trate de videojuegos que tengan tecnología de alto rango dinámico o HDR10. Y por supuesto puedes acceder a configurar parámetros como brillo, color, contraste, temperatura de color, entre otros. Y lo más importante de esta Game Bar, desde mi punto de vista, es que cuenta con estos modos de imagen predeterminados que con cada elección cambia un poco o a veces notablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo y colores, especialmente con el modo de imagen deportes y con el modo de imagen original. Y es bueno tener estas opciones sin que esto afecte de forma negativa el tiempo o los tiempos de input lag de este televisor. El rendimiento gaming de este modelo, al activar por supuesto el modo juego y también la función de Motion Plus del juego, es bueno. Es bueno inclusive no teniendo los 120 Hz de frecuencia de actualización y tampoco contando con frecuencias de actualización variables. Aún así me parece que la experiencia gaming es más que aceptable, en algunos casos es buena o de hecho muy buena, no se percibe tanta ralentización. Yo hasta ahora no he llegado a percibir el temido efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing, ni en videojuegos como el FIFA, ni tampoco como el Forza Horizon 5, ni tampoco en aquellos que tengan más movimiento, ni en aquellos de disparos de primera o tercera persona. También quiero decirte que el tiempo de input lag de este modelo en la práctica me parece muy bueno. No cuento con un dispositivo que me permita conocer el tiempo o los tiempos exactos de input lag que este Q65C genera, y en ratings.com este modelo aún no lo analizan y no creo que lo lleguen a analizar. Pero aquí en la práctica y comparándolo con otros modelos en donde sí conozco los tiempos de input lag, considero que este televisor hace un muy buen trabajo en esta área.
Con este videojuego Gears 5 y otros que he probado también de disparos de primera y tercera persona, este televisor rinde muy bien, un buen manejo del movimiento, muy buen nivel de detalle. Nunca llegué a experimentar ni screen tearing o rasgamiento de pantalla, tampoco el temido efecto ghosting. Y debes saber que en cuanto a colores, me parece que también para este modo juego, en cada modo de imagen que ofrece la Game Bar, considero que este Q65C viene bien calibrado y no sufre de esa tonalidad rojiza de la que sí sufren algunos otros modelos Samsung de este 2023. También quiero mostrarte los cambios con cada modo de imagen con este videojuego Dead Space. Como puedes percibir, sí se generan cambios, especialmente también en el modo de imagen deportes y en el modo de imagen original. Y aquí quiero destacar el muy buen nivel de detalle que tiene este modelo. Aunque al mismo tiempo ese aspecto de que haya mejor nivel de detalle considero que le quita un poco o en algunas ocasiones notablemente el efecto de terror o la sensación de terror. Por ejemplo, en el Q65B del año pasado la experiencia de terror es un poquito más envolvente, pero al mismo tiempo en algunas zonas el nivel de detalle no es el mejor y cuesta un poco. Pero yo creo que en sí este videojuego es así de forma nativa, por así decirlo, porque las partes oscuras deberían verse muy oscuras. Pero a algunas personas les gusta el hecho de que haya mejor nivel de detalle y no les importa que la experiencia de terror se pueda perder un poco, o de hecho mucho en algunas ocasiones. Ahora paso a mostrarte de forma rápida y relativamente corta el rendimiento de este televisor con la consola PlayStation 5. Te voy a mostrar que aquí con esta consola tampoco es compatible con la resolución 1440p, no sé por qué. Tampoco obviamente es compatible ni con frecuencia de actualización variable, ni tampoco con los 120 Hz, pero sí es compatible por supuesto con alto rango dinámico, en este caso HDR10. Aunque aquí diga salida de 120 Hz en automático, este modelo no es compatible con los 120 Hz. Recuerda mucho ese aspecto. Ahora paso a mostrarte los cambios con cada modo de imagen de esta Game Bar con este videojuego Dios de la Guerra Ragnarok, que hasta ahora es el único que tengo instalado en la consola PlayStation 5. Como ves, sigue habiendo buenos cambios con cada modo de imagen y se sigue percibiendo muy buen nivel de detalle también con esta consola PlayStation 5. Debo decirte que luego compararé este modelo, por ejemplo, con el TCL C645, que es uno de los televisores que podría hacerle mucho la competencia, especialmente en el apartado gaming. Pero te puedo decir que este Q65C en este apartado gaming también rinde muy bien, a pesar de lo ya mencionado de que no cuenta con los 120 Hz ni tampoco con frecuencias de actualización variables. Y el calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es normal excepto en la parte baja de la pantalla donde se calienta más. Y eso he notado tanto en este Q65C como también en otros modelos Samsung con diseño ultra delgado, tanto de este 2023 como también del 2022. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de este televisor, que es una de las mejorías, aunque sean leves, que tiene en comparación, por ejemplo, al modelo del año pasado Q65B. Y no lo digo en términos de potencia, sino en términos de que la experiencia resulta un poco más nítida y que al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad no se percibe tanto ruido, lo cual me gustó mucho. Es decir, no es un televisor con un sistema de sonido increíblemente potente, pero sí es nítido. Y la potencia que tiene puede ser suficiente para una persona que no sea extremadamente exigente y que lo vaya a ubicar en una habitación pequeña o en una habitación mediana o en una sala que no sea excesivamente grande. Y por supuesto al final de este video te dejaré con la prueba del sistema de sonido de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. De lo segundo que quiero hablarte es de si lo recomiendo o no. Realmente sí, pero por el precio que tiene actualmente probablemente sea mejor la versión del año pasado, que debería estar más económica. Pero recuerda que este modelo tiene mejorías, una de ellas es el nivel de detalle, especialmente en alto rango dinámico.
Otra mejoría la había mencionado en cuanto al sistema de sonido, que es un poco más nítido y no genera tanta distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Y otra mejoría que percibí es la fluidez del sistema operativo. Es levemente más rápido, no es una gran diferencia, pero sí que se siente. Y también debo decir que el manejo del movimiento, especialmente cuando observas contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectas un dispositivo a algún puerto HDMI, lo mejoraron aunque sea un poco en comparación, por ejemplo, al modelo del año pasado. Y de lo último que quiero hablarte es de los cuidados que debes aplicar tanto a tus televisores Samsung como a aquellos de otras marcas para que te duren muchos años. El primero es que siempre lo conectes a un regulador de voltaje. El segundo es que nunca lo acerques a una ventana que reciba el sol de forma directa o nunca lo cuelgues en una base de pared, en una pared que reciba el sol de forma directa toda la mañana o toda la tarde. Y el tercero es que siempre que lo apagues lo hagas desde el control remoto, es decir, nunca lo desconectes directamente de la red eléctrica mientras el televisor está encendido. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo, ¿lo comprarías, sí o no y por qué? Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y te dejo con la prueba del sistema de sonido de este Smart TV 4K Samsung QLED Q65C. Ours is a cycle of hatred, alliances forged and broken. We have paid the price for sharing this world, and we have forgotten what makes us strong.